Estamos. Bien, la meditación en esta tarde es en el Salmo décimo. En el Salmo décimo tiene que ver con la ayuda para el oprimido. La ayuda para el oprimido. Se trata de una oración pidiendo ayuda frente a la opresión. Frente a la opresión. Bueno, hermanos, ¿quién de nosotros de alguna u otra manera no ha experimentado pues la opresión? La opresión, la aflicción provocada por otros. No me refiero aquí a la opresión causada por las circunstancias, sino la opresión de un ser humano contra otro ser humano. Entonces hemos experimentado probablemente algún tipo de opresión. Bueno, en la universidad y especialmente en nuestro país y en los países latinoamericanos, y creo que a nivel mundial ahora, es indudable la influencia que ha tenido la filosofía de izquierda. ¿No es cierto? Es inevitable con el caso de los universitarios recibir pues ese bombardeo ideológico, filosófico, político incluso, que proviene pues de la teoría marxista, ¿no? Marxista. El marxismo plasmado en el socialismo, que su meta final es el comunismo. Llegó un punto en Latinoamérica en que prácticamente la gran mayoría, por no decir casi era unánime, que todos los intelectuales, ¿no? Los escritores, literatos, historiadores, adoptasen como su filosofía el marxismo e interpretasen la realidad de esa manera. Quienes me están escuchando, probablemente a algunos se les escape esa palabra. ¿O qué significará eso? Bueno, básicamente el punto central es que en este sistema que vivimos en la sociedad actual hay injusticia. Y lo que quiere es implementar la justicia, y empleaban y se hizo popular la expresión justicia social. Usted ha escuchado, ¿no? La justicia social es que unos pocos acumulan más riqueza y la gran mayoría son pobres y desposeídos, y estos pocos que acumulan riqueza en realidad se aprovechan de la gran mayoría y se apropian de ese plusvalor, plusvalía le llaman, ¿no? Y con eso hacen riqueza. La explotación, no le pagan lo que deben al empleado, al trabajador, lo explotan y se quedan con ese dinero y por eso se enriquecen, y los demás pues quedan sin acceso a esa riqueza. Entonces han escuchado seguro estas frases: hay que redistribuir la riqueza, que sea más equitativa para todos. Son frases que provienen del marxismo, pues, no, o sea, no es algo nuevo. El marxismo pues introdujo esa idea. Y bueno, siempre la interpretación de la historia es que los seres humanos siempre están en lucha, en pugna por que haya justicia, y siempre hay una lucha entre las clases sociales, las clases bajas contra las clases altas. En la antigüedad eran los esclavos con los que les esclavizaban, los amos, los dueños con los esclavos. Luego, cuando vino en la Edad Media, los siervos, los plebeyos contra los nobles o señores feudales. Luego de la Edad Media vino pues el capitalismo, ¿no es cierto? En el capitalismo es el obrero, o como decían, el obrero no tiene ni siquiera su propia casa, no tiene sus propiedades, y lo único que tiene es su prole, y por eso le llamaron ellos el proletariado. Lo único que tienen es sus hijos, su familia y su fuerza de trabajo. Entonces ellos dijeron: hay que eliminar la propiedad privada. Ustedes han escuchado seguro ese discurso en líderes aquí en el Perú, Juan Velasco Alvarado, luego los de Izquierda Unida,
Mariátegui, en fin, ¿no? Y luego estos grupos terroristas como Sendero Luminoso, el MRTA, en fin, ¿no? Pero esto no se limita aquí a Perú, pues en Chile, en Brasil, en Argentina, Venezuela, en Cuba, en fin, el que les habla ha recibido diferentes cursos de ese tipo. Entonces los jóvenes son enardecidos y dicen, sí, hay esta opresión, hay esta explotación, sí, yo me siento también explotado. Y finalmente hasta los jóvenes se sienten explotados por sus profesores. ¡Viva la revolución! ¡Viva la libertad! Etcétera, ¿no? Entonces se avivan esa lucha por la justicia. ¿Saben, hermanos? La Biblia habla que sí, pues en este mundo hay opresión. O sea, el marxismo no ha dicho nada nuevo. La Biblia ya había dicho que había opresión y Dios, pues, como se dice, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay personas que se aprovechan de otras personas. Claro, los medios, los instrumentos y la ideología marxista a veces engaña. ¿Por qué? Porque hay gente que definitivamente si está en la pobreza, no es porque no haya trabajo. Hay gente que sencillamente quiere siempre depender de otros, quiere siempre recibir, quiere vivir a costas del Estado incluso. Entonces eso no lo dicen los ideólogos marxistas. Pero lo cierto es que el ser humano es egoísta y el problema no es el sistema económico, el problema no es el gobierno o el Estado, el problema es el corazón del ser humano. La Biblia siempre ataca a la raíz del problema, el corazón del hombre, porque de ahí dijo Cristo en Marcos capítulo 7, sale todo lo malo, la explotación, la injusticia, el egoísmo, la pereza, la ociosidad, el aprovecharse de los demás, el querer vivir a costas del Estado, en fin, todo eso finalmente sale del corazón. Sin embargo, cuando hay real opresión, explotación real como ha habido y ha habido en muchas épocas de la historia, pues las personas, ¿qué hacen? Muchas veces actuamos como Moisés. Moisés en el capítulo 2 del libro del Éxodo encontramos pues a Moisés viendo la explotación, el abuso de un hermano y él agarra, se levanta contra el egipcio, lo mata y luego esconde el cadáver, pero ya se había conocido el asunto. Entonces, en una primera instancia, Moisés actúa como actuaría pues un revolucionario. Incluso ha habido pastores, sacerdotes que se dejaron influir por esta filosofía de la liberación. Hay que luchar contra la opresión, pero ¿cómo? Agarrando el fusil, agarrando el rifle, agarrando una metralleta. Pero estaríamos actuando en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. El Señor aquí en su palabra nos muestra que incluso la oración es aquella forma como nosotros nos liberamos de esos resentimientos e incluso esa opresión causada por la injusticia y acudimos a la verdadera fuente de la solución, que es nuestro Dios. Creemos que Dios puede intervenir, debemos creerlo. Y dice la Escritura en el capítulo 10 o en el Salmo 10, cómo es que esta persona oprimida, este orante oprimido, este creyente clama a Dios para recibir liberación. Bien, vamos a encontrar aquí en los primeros versículos del 1 al 11 la descripción de los malvados, de los opresores. Entonces, Dios está aquí en su palabra mostrándonos que la oración es ese recurso para liberarnos. Saben, las personas que han sido influidas por la filosofía comunista, marxista y socialista, es inevitable que acumulen odio, rencor, resentimiento.
Y no contra ya un sistema, sino incluso contra personas específicas. Ah, tú eres un burgués, tú eres un explotador, tú eres un así, un asá. Entonces trasladan sus odios hacia personas y el discurso de estas personas es llena de odio. Pero aquí el salmista, en lugar de llenarse de odio, más bien él se libera de ese rencor, resentimiento y acude a Dios, quien es el juez de toda la tierra, el juez de jueces. Y dice la Escritura, así, primero comienza con un clamor de ayuda. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Esta es la forma como el salmista acude a Dios. Hermanos, muchas veces nosotros estamos acudiendo a tantas personas, pero el salmista, siempre me gusta esa sinceridad del salmista. Él, su refugio es Dios. Él siempre quiere buscar a Dios y en medio de la opresión, en medio de la explotación, en medio del abuso que experimente, él busca a Dios, su refugio es Dios. Para los comunistas y los marxistas, la solución es la revolución, la solución es tomar el fusil, la solución es tratar de hacer las cosas por la violencia. Pero el recurso del salmista es acudir a Dios. E incluso va con esa sinceridad. Dios se complace más con un corazón sincero que con un corazón hipócrita o falso, ¿no? Señor, yo estoy muy contento, pase lo que me pase. No, el salmista le expresa a Dios y derrama su corazón a Dios. No le está faltando el respeto a Dios, más bien a Dios le agrada que con tanta confianza, con tanta sinceridad, nos acerquemos a Él y acudamos a Él porque le consideramos nuestro refugio. Es como si dijera el salmista, Señor, en este mundo todas las instancias en realidad no van a solucionar mi problema. En realidad tú eres el único. Señor, ¿dónde estás? Quiero que estés cerca de mí. Esa expresión ¿por qué estás lejos? No significa que el salmista tuviera una teología equivocada. No es que el salmista no esté creyendo en la omnipresencia de Dios. Es una expresión muy, diríamos, poética, que es como un reclamo a Dios, pero más que un reclamo es ese deseo, ese anhelo que Dios esté cerca. Muchas personas sinceramente, a veces en medio de las circunstancias más difíciles, quisiéramos que esté cerca el policía, quisiéramos que esté cerca un abogado. Han escuchado a personas cuando están en una situación, llamen a mi abogado, ¿no? Pero el salmista no habría dicho eso, ¿no? En medio de una situación así, no significa que no debamos llamar a algún abogado en alguna circunstancia judicial, no significa que no debemos llamar a la policía para alguna situación de autoridad, no estoy diciendo eso, sino que en medio de una circunstancia, la primera cosa que se le viene a la mente por reflejo al salmista es acudir a Dios. Señor, yo quiero que estés cerca. Cuando dice ¿por qué estás lejos? Es sencillamente la forma como él anhela a Dios, desea apasionadamente a su Señor. Él quiere estar cerca del Señor. Bien, una vez estaba yo leyendo a un escritor, es un arqueólogo, ¿de acuerdo? Es un arqueólogo que ha trabajado por muchos años, décadas, ¿no? En Medio Oriente y especialmente en tierras bíblicas. Y a él le interesó mucho la observación de cómo los pastores de Belén, pues en las colinas de Belén, crían a sus ovejas. Y a él le llamó la atención una escena donde el pastor, jugando con una de sus ovejitas, estaba jugando y se escondía, y la ovejita como que se desesperaba buscando dónde está su pastor, y el pastor de pronto salía de detrás de la peña donde se había escondido y la ovejita estaba contenta. A veces Dios como que hace esa clase de amague, no porque se ha ido, sino porque Él quiere que su oveja lo anhele. Es algo así. Este arqueólogo
cuando dice leamos la Biblia, esas expresiones de ¿por qué Dios no estás? ¿Por qué Dios estás lejos? Es como que Dios está intencionalmente haciendo las cosas para que le busquemos, para que le anhelemos, como ese pastor que desea que sus ovejitas le buscasen, así Dios quiere que nosotros le busquemos. Ahora describe este autor, el salmista, denuncia a los malvados y describe ese carácter opresor. Dice la palabra de Dios en versículos del 2 al 7, describe el carácter de los opresores. Versículos 2 y 3, lo que resumiría aquí es que son personas orgullosas que explotan al débil y desprecian a Dios. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El perverso, el malvado, no quiere saber nada de Dios. Bueno, ¿quién no se ha sentido enardecido? Incluso qué difícil enterarse en medio de estas circunstancias de gravedad, de salud, de emergencia, de muerte, de pandemia, enterarnos de casos de corrupción en el Estado, especialmente con esto de la comercialización y todo lo que vemos, pues, ¿no? Qué difícil, pero interesante que el salmista, en lugar de presentar su caso a otras personas, presenta su caso directamente a Dios. Su refugio es el Señor. Señor, mira al perverso, mira al malvado, es un orgulloso, abusa del débil y encima te menosprecia, Señor. En segundo lugar, los describe como personas que confían en sí misma, autosuficientes. Versículo 4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, dice. Versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Él está bien confiado en sí mismo, Señor. Entonces él comienza a contar cómo son las personas perversas. Miren, esta descripción uno la puede observar con personas incluso ahora, en pleno siglo XXI, no ha dejado el hombre de ser corrupto, malvado, perverso, autoconfiado, que no quiere tomar en cuenta a Dios, se burla de Dios, de su justicia. En fin, aquí tenemos un cuadro vívido de cómo es el carácter de una persona que sencillamente es un malvado, es un perverso que no quiere tomar en cuenta a Dios y abusa de otras personas. Versículo 6 describe el corazón. Dice, en su corazón el malvado está convencido de que no se le puede detener. Versículo 6 dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Él está seguro de que no le va a ocurrir nada malo. Se siente él en su falsa seguridad, como si nada le fuera a ocurrir. Es cierto, hay personas que tienen tanta sed de justicia ante las situaciones de la vida, que de pronto cuando llevan a juicio a algún perverso, a algún malvado, el malvado se ríe porque ha comprado a todos los jueces, ha comprado a los fiscales. Entonces, como entra, sale y sale incluso riéndose de una manera burlesca. Hermanos, así es el perverso, el malvado. El malvado dice que él se siente seguro, intocable, es un intocable. En versículo 7 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entonces, este hombre, este impío, solo habla engaño y maldición. Entonces, bueno, antes que usted
en su mente esté pensando en alguna persona, dice, pastor, usted está describiendo a alguien que se me ocurre, ya lo tengo clarito en mi mente, ¿no? No siga, pastor, porque me está haciendo recordar o está removiendo malos recuerdos, o incluso usted ya se está mostrándose la figura de algún personaje, ya sea de la esfera pública o privada. Pero no, la intención no es avivar el rencor, sino notemos cómo el escritor, en este caso David o el salmista, que es un salmo atribuido a David, en realidad los antiguos intérpretes consideran que el Salmo 9 y el 10 son uno solo, entonces el mismo autor es David, pero en este caso en particular, más que despertar rencores, está pintando de pies a cabezas al perverso, de pies a cabeza. Así dice la escritura. Entonces, hermanos, él está incluso tan invulnerable, se siente intocable, que no tiene ningún temor de engañar, de defraudar, de maldecir. Es increíble el orgullo. ¿Hay personas así? Sí, más de lo que quisiéramos. Mucha gente perversa, mucha gente maligna. ¿Y qué hacemos nosotros? A veces nuestro corazón se estruja y dice, ¿cómo es posible, Señor? Qué terrible que haya personas así. Pero lo correcto es que uno le ore a Dios, le hable a Dios, derrame su corazón y se libere de esa manera de la opresión del corazón. Finalmente describe a estas personas y su forma de actuar. Ellos actúan al acecho, de una manera encubierta, con sagacidad, esperando allí, aguardando sigilosamente para capturar a su presa incauta. Dice la escritura en los versículos del 8 al 11, esa descripción terrible de ese corazón perverso. Dice, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Versículo 9, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. La palabra que más se ha repetido es el acecho. Están así al acecho los malvados, están tratando de abusar de los indefensos. ¿Saben? Las personas más poderosas del mundo que no conocen a Dios y que son perversas y tienen este perfil, pues al resto del planeta y el resto de los mortales, a ellos sencillamente no les interesamos, no les importamos. Ellos, si pueden, nos quieren aplastar como a moscas, nos quisieran desaparecer. No hay ningún problema para estas personas. Imagínense un perverso y maligno como Hitler. Todo el mundo sabe lo terrible que fue la Segunda Guerra Mundial y Hitler, pero nadie dice nada. Claro, porque por la filosofía marxista, ¿recuerdan? La filosofía marxista y comunista, nadie dice nada de Stalin matando a 20 y a 30 millones de sus propios compatriotas en Siberia. Nadie dice nada de la Revolución China con más de 60 millones de muertes. Nadie dice nada de Vietnam y todo lo que pasó. Claro, hablan de la guerra de Estados Unidos con Vietnam, pero nadie dice nada del gobierno comunista que mandó a los campos de arroz y mató a todas las personas. Claro, no, es que los capitalistas seguro te han metido esas historias. No, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay opresores de derechas y hay opresores de izquierdas. Es increíble que personas que dicen haber defendido la causa de los pobres vivan en la opulencia. Personas que dicen defender la causa de los humildes y sean los primeros en aprovecharse de los pobres. Es increíble. Y aquí, perdónenme los que están en sindicatos, pero hay gente que dice estar en sindicatos defendiendo los derechos incluso de los trabajadores. Pero los que están en sindicatos viven de los trabajadores y algunos se enquistan en los sindicatos para aprovecharse y a veces ellos reciben
Reciben de ambos lados el apoyo de los trabajadores esperanzados en la defensa de sus derechos y por el otro lado los empresarios sobornando y ellos bien gracias recibiendo. Eso lo vemos no en el Perú solamente, a nivel mundial. Hermanos, la corrupción es así. No tiene distinción de ideología. Si soy de izquierda o de derecha, el hombre perverso, ruin y malvado no le interesa al oprimido. Él interesa su propio yo y él no le importa. Anda el acecho, anda buscando cómo sacar su beneficio aprovechándose de los demás. El impío aplasta al indefenso. Versículo 10 dice, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Lo ilustra como una fiera. ¿Recuerdan? ¿Qué fiera se agacha sigilosamente? Ya ustedes se imaginan, ¿no? El león, pues, ¿no? El león que en el Nuevo Testamento es el león que anda al acecho, merodeando, buscando a quien devorar, ilustra al enemigo de nuestras almas, el diablo. Dice aquí, se encoge y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Versículo 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. El malvado se cree libre e incluso utiliza incluso su razonamiento para sacar de la escena en su mente a Dios. Saben que es curioso que muchas de las es cierto, quizás algunas personas han escuchado, las religiones son sangrientas y matan, ¿no? ¿Y cuántos jóvenes incautos escuchan esas frases de sus profesores universitarios? Y todos dicen, sí, las religiones, el Islam, el cristianismo, las cruzadas, y nos presentan eso como guerras sangrientas y que la religión es perversa, ruin y mata, ¿no? Como les dije, pues las grandes masas y genocidios justamente han sido provocados por personas que han negado, sinceramente, han negado la existencia de Dios. Gente que sin ningún escrúpulo, claro, si niegas a Dios no tienes ninguna moral, ningún patrón, ningún absoluto para frenar y condenar los actos ruines que estamos haciendo. Se sabe que Stalin, cuando estaba ya moribundo su hija, Svetlana, ella cuenta que él, antes de expirar, levantó su puño contra el cielo y expiró. Es que eran personas que se oponían a todo lo que tenía que ver con Dios. Hermanos amados, muchas veces el ateísmo no es una posición sincera de muchas personas. Sencillamente el ateísmo es querer sacar a Dios y no querer saber nada de Él porque no queremos someternos a una persona que legisle y nos diga lo que es correcto. No, no queremos. Porque el malvado, el perverso, quiere vivir su vida sin tener absolutos en su vida. ¿Quién va a decir que el genocidio es malo o es bueno? Ya no hay árbitro, porque ya no hay una moral absoluta. Dios es sacado de la mente del perverso y él dice, Dios ni se acuerda, Dios no está aquí. Amados hermanos, el salmista ahora, al describir y denunciar a los opresores, viene el salmista y dice, Señor, levántate. No dice que se levanten los pueblos, que haya una revolución, que haya tal cosa. No, el salmista dice, Señor, tú actúa. Solicita la intervención de Dios. Señor, tú eres el único, tú eres el soberano. Hermanos, he ahí cómo Dios se glorifica en una persona que tiene fe, que tiene real fe, en que Dios sí actúa, que Dios sí defiende al oprimido, que Dios sí acude para buscar justicia, que Dios sí acude en auxilio del que está siendo oprimido, abusado. Dice la Escritura, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano y no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto,
porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. En el versículo 12, cuando le dice que se levante Dios, está presentando su primer pedido o apelación. Dios debe actuar pronto para rescatar a los afligidos. ¿Por qué razón? Porque el malo está despreciando. El malo está despreciando a Dios. Señor, no permitas que el malo se salga con la suya despreciándote. Y en el versículo 14, ahí nos da la motivación. Tú lo has visto. El afligido confía en Dios que ha visto su aflicción. Señor, tú lo has visto. Miras el trabajo. Entonces, el salmista al inicio parecía como que sus palabras indicasen que Dios estaba lejos, pero como repito, en realidad era una expresión de desear y anhelar a Dios, porque aquí estamos viendo que el salmista está plenamente convencido que Dios está observando, siendo testigo. Sabe el Señor que el malvado está actuando como está actuando. Versículo 15, la segunda apelación, dice: quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Y termina aquí el salmista pidiendo por justicia. Primero el salmista clama a Dios y él está describiendo al malvado, lo denuncia. Primero viene la denuncia, ahora él está pidiendo justicia y establece dos apelaciones, hace dos pedidos. Señor, levántate, actúa pronto. Señor, destruye al opresor, quita el mal. Finalmente, el salmista termina con una palabra de confianza. Miren, hermanos, una vez que el salmista ha presentado su caso a Dios, su corazón está descargado. Su corazón no está lleno de amargura, de resentimiento, de odio. Ahora él manifiesta su confianza en Dios. Su corazón se ha liberado. Ahora su corazón está ligero como una pluma, porque él ahora confía en el Señor, ha puesto su caso en el Señor. Saben, y aquí se nos establece un principio general que aparece también en el Nuevo Testamento. El Señor nos dice en su palabra a través del apóstol Pedro, nos dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo Él los exalte. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda nuestra ansiedad, es como que todo el peso, nos sacamos ese peso y lo presentamos delante del Señor y experimentamos una liberación de toda esa carga, angustia por la opresión que estamos sufriendo. El salmista experimenta eso. Miren, él proclama y dice lo siguiente: porque Jehová, dice, es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El salmista dice, Señor, tú eres rey de la tierra. Y el salmista sabe que en este mundo han habido naciones que surgieron y luego desaparecieron. Estamos viendo en el profeta Daniel, Dios pone reyes y quita reyes. Y es cierto, se han levantado pueblos que ahora sencillamente ya no existen. O sea, han desaparecido pueblos enteros y juicio de Dios ha caído sobre pueblos enteros y han desaparecido porque así es, el Señor es rey sobre toda la tierra. Él controla el universo. Cuando estábamos nosotros jovencitos en nuestra época, y había pues lo que se llamaba la Guerra Fría, la Tercera Guerra Mundial, entre lo que se conocía la Unión Soviética y Estados Unidos, y de pronto salen las noticias pues la caída del muro de Berlín, la perestroika y el desplome de todo el bloque soviético y cómo el mundo comenzó a experimentar todos esos cambios. ¿Quién creen, hermanos, que estaba haciendo todo eso? ¿Quién creemos que está moviendo los hilos de historia? Entonces el salmista dice, Dios, tú no has dejado de ser soberano. Así que, Señor, tú lo has demostrado ya. Tú has dado testimonio, tú has dado evidencias de que eres un Dios justo, que actúas. Y termina diciendo, versículos 17 y 18, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová.
Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. El salmista, una vez que ha orado, él sabe que Dios le ha escuchado. Miren qué tremenda declaración. A veces nosotros, después de orar, seguimos intranquilos, seguimos cargados, seguimos nosotros angustiados. ¿Por qué razón sucede eso? Bueno, la razón es que no hemos descargado, no tenemos esa confianza que el salmista está mostrando. Porque si hemos orado a Dios, le hemos descargado nuestra alma, hemos derramado nuestro ser y le hemos presentado a Él nuestras angustias, deberíamos ahora tener un corazón ligero, un corazón aliviado y poder descansar como el salmista. Señor, ya presenté mi caso, estoy seguro que me has oído y tú defenderás al oprimido. Hermanos amados, ¿saben que el salmista oró y Dios contestó la oración? Usted dirá, ¿sí? ¿Dónde está? ¿En qué versículos está la contestación del salmista? Quiero que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Dios atiende esa oración. ¿Hay gente que está siendo oprimida? Sí, en el mundo. ¿Y cuál es la forma como Dios contesta frente a ello? Sí, es cierto, Dios ha intervenido directamente, ha hecho justicia, ha destruido imperios. De pronto se levantó el imperio babilónico, desapareció. Se levantaron los egipcios, el imperio egipcio, y desapareció. Miren, ahora Egipto es un país más, pero era una potencia. Se levantó el imperio griego y desapareció. Se levantó el imperio romano, desapareció. Se levantaron naciones. El poder del imperio francés, el imperio español, el imperio británico. Ahora tenemos superpotencias. Pero ¿saben qué, hermanos? En realidad los reinos de este mundo van y vienen. Pero el Señor atiende al oprimido. El Señor atiende al oprimido. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice así: vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Contestó Dios la oración del salmista? Sí. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo Jesucristo, quien es el libertador. ¿Saben? La descripción del perverso, del malvado, allí en los Salmos, puede haberles traído a la mente a alguna persona física en este mundo, pero hay una perversión que no es física, que es una perversión y una opresión. Nosotros estábamos esclavos y oprimidos por el pecado. Estábamos oprimidos y estábamos nosotros sufriendo la condenación y estábamos rumbo a la perdición eterna. Estábamos atrapados, esclavizados y oprimidos. Y el Señor tuvo misericordia, escuchó el clamor de un oprimido lo escuchó el Señor y envió a un libertador, Jesucristo. Pero Jesucristo promete una liberación más profunda, que va más allá de la opresión física, económica o judicial, la opresión del alma. Cristo viene a libertar cuando dice dar vista a los cautivos. Un día el Señor instaurará su reino milenial y acabará con todas las injusticias de una vez y por todas y para siempre. Es la liberación final. Pero Jesucristo vino para primero liberarnos de una opresión que batalla contra nuestras almas y nos tiene oprimidos. Se llama pecado. Nuestro pecado nos ha esclavizado, nos destruye.
Qué terrible cuando entra el pecado en la vida de una persona, lo destruye. Porque el pecado es carcoma, es muerte, dice Santiago. Hermanos amados, Jesucristo vino a vencer. Vino y nos liberó. La respuesta de la oración del oprimido. Sí, Dios ofrece ayuda al oprimido. Pero muchas veces estamos buscando justicia, sí, y no está mal buscar justicia frente a una explotación, frente a algo que puede estar ocurriendo aquí materialmente. Pero no buscamos con la misma urgencia cuando estamos experimentando esa opresión espiritual. El pecado me está atrapando. Libérame, Señor. Pero el Señor viene a acudirnos y responde la oración del oprimido, y Jesucristo es el que liberta y nos libera de nuestros pecados. Bendito sea el Señor, que ha enviado a su Hijo Jesucristo y ha respondido la oración del afligido. Que Dios nos ayude a orar y buscar a Dios para liberarnos de esos sentimientos y amarguras de nuestro corazón. Y nosotros, si nos sentimos oprimidos, el Señor nos libera. Pero ¿cómo nos libera el Señor? Bueno, la oración es el recurso para acudir a Dios y confiar en Él. Pero el Señor nos libera enviando al libertador. ¿Quién es la persona que nos libera, que nos da esa libertad de nuestra opresión? Jesucristo. Jesucristo. Él vino, dice, a pregonar libertad a los cautivos. Como dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Que Dios nos ayude a mirar a Cristo. Y usted, si está viendo esta transmisión y usted sabe que su alma es un alma atrapada por el pecado, está siendo oprimida por el mal, pues el Señor promete liberación. Ore al Señor pidiendo esa liberación, pero ore pidiendo que le libere Cristo. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, será libertado de esa opresión y disfrutará de una relación con el libertador, Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos